Te juro corazón. Vamos empezando. Cuando tú quieras. Sale. Bueno, pues Vale. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy estamos con un cartel de lujo iniciando la primera actividad de la mesa directiva que cambió. Yo quedé como presidente de APM. Les doy la bienvenida y va a haber muchas participaciones de ustedes seguramente. Y hoy abrimos con este título sensacional que dice En torno a las palabras y el infinito de Vallejo. Todos automáticamente pensamos Vallejo en Irene Vallejo, no hay de otra. Y esto me lleva a pensar también de otra manera un ensayo de Alberto Moguel, que es un gran escritor también, tiene un libro sensacional que se llama Historia de la Lectura. Y es un libro muy interesante también, que hace mancuerna, yo diría, con el de Irene Vallejo, desde la invención de los libros en la antigüedad. Es un hecho que el ser humano siempre está en una búsqueda de una narrativa, creo que eso lo puso Freud también en perspectiva, y por otro lado, recordemos cómo de una pandemia en 100 años de soledad empieza a haber una amnesia, y empiezan a nombrar todas las cosas con palabras para recordarlas, y se dan cuenta de algo que viene a ser la salvación. Las palabras son el antídoto para recuperar la memoria, y eso también a los psicoanalistas nos dice mucho. Para hoy tenemos a dos grandes psicoanalistas muy queridos de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Rocío Arocha es una psicoanalista joven, ella es miembro adherente de APM, está muy metida en todo lo que es lectura, es una mujer culta, eso es interesantísimo, una mujer muy culta, una mujer siempre muy inquieta en estar leyendo en la lectura, y además el psicoanálisis te lleva a leer de muchas formas, muchos otros tipos de literatura, y además es psicoanalista de niños y adolescentes y practica la docencia en nuestra asociación. Juan Vives está también con nosotros, y Juan es una persona que yo creo que Juan podría ser un gran jorobado si cargara todos los libros que ha escrito y todos los que ha compilado y todo lo que ha leído, lo cargara, sería un hombre muy jorobado. Y por otro lado, tenemos el privilegio con Juan Vives, podemos decir que Juan siempre nos ha dado un seminario, Rocío no me dejará mentir. Todos hemos tenido algún seminario en nuestra formación psicoanalítica con Juan Vives. Y el que no lo haya tenido es porque tiene 90 años, ¿sí? ¿No? Muy bien. Bueno, pues les doy la bienvenida a Rocío Arocha y a Juan Vives. Les cedo el micrófono y los escuchamos atentamente para esta disertación. Rocío, adelante. Ok, gracias. Pues muchísimas gracias, Julio, por tu cálida presentación y felicidades por tu lugar tan importante y prioritario en APM. Y bueno, gracias, Juan, por estar aquí conmigo y gracias a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, voy a compartir mi pantalla porque hice una presentación para este trabajo y solo quiero que me digan si se está viendo bien. ¿Sí? Sí. ¿Se ve? Ok, bueno, pues ahí voy. En el infinito en un junco, Irene Vallejo nos presenta, entre muchos otros temas, la fascinante historia de los libros. Esos objetos maravillosos que han sido atesorados, coleccionados, amenazados, violentados, quemados, destruidos e incluso prohibidos. Es un libro que tiene como protagonista al libro. La autora nos lleva de la mano para comprender la función que estos han tenido a lo largo de la historia y también nos muestra la persistencia de tan preciado objeto en su lucha por sobrevivir. Vallejo estuvo recientemente en nuestra ciudad concediendo diversas entrevistas. Una de ellas tuvo lugar en la sala Netzahualcóyotl, en la UNAM. Ahí expresa que el protagonista de su novela es un héroe, el libro, y nos dice que al referirnos a los libros
Solemos utilizar expresiones como amé ese libro, adoro esa novela, no puedo dejarla. Los libros son objetos, pero son mucho más que simples objetos. Son guardianes de lo humano, son testimonio de lo más preciado que nos ocurre. Son universos infinitos para nosotros, los que leemos, los que escribimos, los que conocemos también las cualidades curativas de sumergirnos en las historias y navegar en los ríos del corazón humano. Desde que se inventó, el lenguaje ha sido una de las herramientas indiscutibles para la comunicación, para la socialización, para la creación del conocimiento, para la transmisión de la información y también, desde luego, para la elaboración de lo traumático, tema esencial para nosotros, los psicoanalistas. Escribe Velasco. La confusión es otro tema central en la obra melzeriana, en la introducción a un libro precioso de Meltzer, El proceso psicoanalítico. La patología mental podría muy bien definirse, según Meltzer, como un estado confusional del pensamiento, lo que implica perder toda posibilidad de contactar con la belleza del mundo. El estado confusional deviene en cerrazón y en tiranía. La tiranía es un estado mental en el que solo gobierna un principio hegemónico al servicio de la muerte y la destructividad. Así, la tiranía es la perversión mental por excelencia, el fascismo mental que con una ideología cerrada vigila que otras formas de pensamiento se opongan a su dictadura psíquica. El antídoto, el lenguaje. Una garantía en contra de esta disociación es el uso del lenguaje para unir y mantener unidas las funciones y áreas de la personalidad que tienden a alejarse unas de las otras. Escribe Leher en su ensayo sobre Stein y la estructura del lenguaje. En toda la historia de la humanidad, hablar y callar siempre fueron figuras paradójicas de nuestra liberación, de nuestra salvación, así como de nuestras pérdidas y de nuestra noche. Y nos lleva a pensar en el cómo de ese proceso que ejecutamos para buscar las palabras, para decir esto o aquello. Este es un neurocientífico muy conocido, ¿no? Como si las palabras nunca fueran nuestras, sino habladas por aquellos que nos preceden. El neurocientífico se pregunta, ¿existirán recuerdos que nunca hayan pertenecido a la vida hablada? Y nos obsequia con una cita de Boyer. El mundo creado es todo aquello que uno recuerda por la palabra. El simple hecho de estar en vida, de existir y de hablar, de nombrar el mundo, es dotado de un valor de vida inagotable y nos abre una inmensa libertad entre la vida y la muerte. El científico nos señala cómo es que hablar y escribir es también un acto político, porque el acto de la palabra es entonces investido de una potencia, de una gravedad, una soberanía que harán de la palabra un reto de existencia y de poder. La psicoanalista francesa, fallecida prematuramente, autora del maravilloso libro Elogio del riesgo, reflexiona de esta manera alrededor de las palabras. Las palabras vienen después de la certidumbre íntima y turbadora del acontecimiento, después de lo real, después del nacimiento, después de la misma muerte. Siempre vienen a colocarse desfasadamente. Intentan explicar a posteriori lo que no puede serlo. Dar sentido a lo que tan solo da vértigo. Reformulan recuerdos y les imprimen una tranquila seguridad. Pero los recuerdos son tan evanescentes, inquietantes, inéditos, como las palabras mismas que los trazan de nuevo. Todo es reinventado y esto es lo inaudito. Y sí, es cierto, los libros están hechos de palabras, son hormigueros que conservan lo más bello. Irene dice que cuando uno ve una página de un libro con las letritas chiquitas parecen hormiguitas, ¿no? En ese sentido son hormigueros. Decía Montaigne, no somos hombres ni estamos ligados los unos a los otros más que por la palabra. Los autores franceses del fabuloso primer diccionario de psicoanálisis definen al trauma de esta manera. Acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. Al conocer tanta energía, lo traumático debe encontrar vías de descarga para tramitarla justamente. Esa es una de las funciones del lenguaje hablado y del escrito. La cura a través de la palabra, como nos enseña el fundador del psicoanálisis.
Cuando no encontramos el espacio, cuando no hay interlocutor, qué tragedia. Cuando no nos es posible ponerle palabras a aquello que nos ha impactado. Esos pedazos de hielo que fijan al dolor nos llevarán a repetir compulsivamente el escenario del terror en una espiral que nos atrapa y nos limita. Hablar de lo ocurrido equivale a encender una llama que derrite a ese duro hielo. Hay diversas maneras de elaborar lo traumático. Una de ellas es, por supuesto, la palabra. Freud, en tratamiento psíquico, señala que el tratamiento del alma requiere de recursos que influyen de manera primaria e inmediata sobre lo anímico del hombre, y apunta que la palabra es justamente un recurso de esa índole. Lo cito: las palabras de nuestro hablar cotidiano no son otra cosa que unos ensalmos desvaídos, pero será preciso emprender un largo rodeo para hacer comprensible el modo en que la ciencia consigue devolver a la palabra una parte de su poder ensalmador. Cuando experimentamos dolor, cuando estamos frente a una situación nueva, cuando nos conmueve una situación, un paisaje, un lugar desconocido hasta entonces, cuando nos nace un hijo, cuando se nos enferma, cuando conocemos a quien será nuestro amante, cuando lo perdemos, cuando maduramos y cuando envejecemos y necesitamos escribir en un diario la historia de la enfermedad terminal y el fallecimiento de nuestra compañera de vida. Aquí tenemos a nuestro querido Maray en sus diarios, ¿no? Como lo hace mi adorado Maray. Cuando estamos tristes y cuando estamos felices, y hasta cuando no sabemos cómo estamos, necesitamos expresarlo, y para eso hablamos. También para eso escribimos, y también para eso leemos, para elaborar, para pensar, para sentir, para dejar de sentir, para identificarnos, para encontrarnos en ese maravilloso silencio que calla todo menos nuestra voz y la del autor. En un libro cuyo título es Ortografía, la importancia de hablar y escribir bien, me encontré esta frase de su autor: muere lentamente quien no viaja, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo, pero sobre todo, quien no lee. Se pregunta Oster, mi adorado Paul Oster, en su correspondencia con Coetzee: ¿no es la lectura el arte de ver cosas por uno mismo, de invocar imágenes en la propia mente? Y lo bonito de leer, ¿no es acaso el silencio que te rodea cuando te sumerges en la historia? El eco de la voz del autor resonando en tu interior hasta excluir todos los demás sonidos. Vivir es difícil, y sin la lectura, ni duda cabe, es más difícil. Los escritores de todos los tiempos, amigos generosos, nos facilitan la compleja tarea de vivir. En El infinito en un junco, Irene Vallejo nos señala, entre muchos otros datos fascinantes, cómo es que la palabra, ya sea hablada, escrita o leída, nos sirve para digerir, para explicarnos aquello que vemos, aquello que sentimos, aquello que nos ocurre. En su magnífico recorrido por la historia de los libros en Occidente, nos lleva desde Egipto con sus papiros hasta la actualidad de los libros digitales. Nos cuenta el fabuloso uruguayo Galeano cuando habla del papel. Él nos dio y nos da mucho placer, pero recibió poco o ninguno. Tsai Lun, miembro de la corte imperial china, inventó el papel. Fue en el año 105, tras mucho trabajar con la corteza del árbol de la mora y otros vegetales. Gracias a Lun, ahora podemos leer y escribir, acariciando la piel del libro, mientras sentimos que son nuestras las palabras que nos dicen. De papiro, de arcilla, de papel o digital, el libro será siempre el libro, recordando aquello que Eco nos dice en Nadie acabará con los libros, escribiera, en donde escribe que los inventos que llegaron para quedarse, ya sabemos, son la cuchara, las tijeras y los libros, que van cambiando de formato, pero desde las tablillas de arcilla, el papiro, el pergamino, el papel y ahora el digital, y que siguen siendo libros. Irene va tejiendo su relato con hebras de su propia historia, con referencias casi infinitas a escritores de todos los tiempos, con agudas observaciones sobre escenas extraídas del cine, de las noticias, con citas de autores contemporáneos y clásicos,
convirtiendo a su libro en un inclasificable, como ella misma le llama. Es un ensayo, pero es también una novela. Es una mina para explorar. Es una joya de valor incalculable. Irene, para fortuna nuestra, ha concedido diversas entrevistas y tengo que decirlo, habla como escribe o escribe como habla, en un tono dulce, romántico, erudito, aderezado con un manejo impecable del castellano. La podemos escuchar en sus discursos que, a partir de ser galardonada con el Premio Nacional de Ensayo en España en el 2020, ha pronunciado. Nos dice en sus entrevistas que en las plataformas digitales como YouTube proliferan, aún más desde su muy reciente visita a nuestro país, de cómo leer y escribir han sido los factores esenciales para sobrevivir no en una, sino en diversas ocasiones a lo largo de su vida. Cuando niña, fue sometida al acoso emocional por parte de algunos compañeros, si es que se les puede llamar así, de clase, y los libros la salvaron. Más adelante, cuando nace su hijo con algún problema de salud, que afortunadamente, según sus palabras, ha sido superado, Irene se aboca a la tarea de escribir este magnífico relato. Estoy cierta de que la sensación de ser salvada por los libros no es privativa de ella. A muchos de nosotros nos ha ocurrido lo mismo. Cuando niños, hemos podido refugiarnos en la lectura y convertir así nuestro espacio en una especie de burbuja que nos protege del exterior. Somos ejércitos los que nos hemos beneficiado con la literatura. Me encuentro entre sus filas como un fiel soldado. No podría concebir mi vida sin ella. La lectura me ha sido indispensable siempre. El pensamiento sobre la palabra me es muy caro. Citando de nuevo a mi querida Dufour Mantel, algunas personas no reconocen nada de las cosas que su palabra crea, de la que la palabra alrededor suyo crea, hace o deshace. Hay un negativo de la creación cuando la palabra ya no reconoce las cosas ni las palabras. Durante mi infancia fue la biblioteca de mi abuelo, que afortunadamente estaba muy bien nutrida, el mejor resguardo para las amenazas del ambiente, que no eran pocas. El ejemplar del editorial Sepan Cuántos, con los cuentos de Grimm, reposa hoy, desgastado de tanto leerlo, junto a mi cama, en el librero en donde habitan mis autores favoritos. En ese precioso libro, de letras chiquitas, a 2 columnas, conocí a la Cenicienta, a Blancanieves, a la novia blanca y a la novia negra, el ataúd de cristal, a la pastora de la fuente, a la reina de las abejas. Todos y cada uno de esos cuentos fueron mis amigos. El cariño que siento por ese libro es infinito. He sido afortunada por encontrarme tantos tesoros de mis autores preferidos, aquellos que han modelado mi vida, aquellos que espero releer. También están esperando algunos, quizá demasiados, que no he leído y que como cajas de sorpresas me asombrarán en su momento. Una de mis tristezas es saber de cierto que no tendré tiempo para leer todos aquellos que me hacen falta. Tengo una obsesión que hoy, por tratarse de una presentación tan querida para mí, les voy a confesar. Cuando estoy en un aeropuerto, cuando viajo en un avión, cuando en una playa las personas tienen libros en su camastro, cuando entro en una sala de espera y alguien está leyendo, debo ver el título y el autor. De ahí hago una clasificación. Ya lo leí y puedo estar tranquila. Es un libro que sé que no merece, la segunda, ¿no? Es un libro que sé que no merece ni un segundo de mi tiempo y puedo también estar tranquila. O en el peor de los escenarios, me interesa y no lo he leído. Ahora, con los libros digitales, ¿no? Con estas Kindles tan padres que utilizamos, esta obsesión es tremenda porque es muy difícil acercarse a ver qué es lo que están leyendo. Pero bueno, mi obsesión resulta patológica, ya que me veo obligada a conseguir a toda costa y en cualquiera de sus formatos el libro que sí me interesa y que no he leído, y aunar a la interminable lista de los que tengo por leer. Pero hay que trabajar para vivir, hay que socializar, hay que descansar, hay que escribir. No siempre podemos leer. Lo que es más importante, no siempre debemos leer. Y eso hoy, gracias a 21 años de análisis, lo sé muy bien.
Todavía creo, algunas noches, que hay un guisante debajo de mi colchón, que seré castigada si me como las lechugas del huerto vecino, que encontraré el mapa del tesoro, que se me va a aparecer un duende, que voy a saber en dónde está la llavecita dorada. Todavía espero ver con mis propios ojos el nuevo traje del emperador y probarme la zapatilla de cristal. Temo a las manzanas envenenadas y procuro no dejar a un hada sin invitar, no sea que nos duerma, a mí y a toda mi gente por 100 años. Por supuesto, ya se encuentra ahí, en mi librero, El infinito en un junco, para cuando se me preste. En mi juventud, autores como Balzac, con su piel de zapa, Dostoyevsky con su Crimen y Castigo, Stefan Zweig con su Impaciencia en el corazón, Kawabata y su venganza en Lo bello y lo triste, Maray con su Mujer justa, Beauvoir, que me hizo reflexionar tanto con sus memorias de una joven formal, y luego El segundo sexo y después con La plenitud de la vida, Camus con El extranjero. Cómo me divertí con La niebla de Unamuno, escritor inigualable. Un afortunado día conocí a Paul Auster. Desde Brooklyn Folies, El Palacio de la Luna, Invisible, su invención de la soledad. Y qué decir de su actual esposa, guapísima, la querida Husbeth, quien por cierto ha sido invitada con su Verano sin nombres, ha sido invitada, perdón, a diversas presentaciones psicoanalíticas. Con su Verano sin nombres, novela que he regalado en múltiples ocasiones, siempre que le ocurre a una mujer que quiero el descubrir la infidelidad de su pareja, cosa rara. Encontrarme con la tía Julia fue toda una experiencia. Desde mi humilde opinión, las mejores páginas de Vargas Llosa. No puedo dejar de esbozar una sonrisa cuando pienso en él. Me llegó a obsesionar de tal modo que lo he leído una vez por década vivida. Y cuando tuve la oportunidad de caminar por el barrio de Miraflores, hice varios homenajes, en secreto y en silencio, a la juventud de Vargas Llosa. Freud solía decir que cuando no sepamos les preguntemos a los poetas cómo vivir la vida sin Machado. Aprenderme de memoria Ser en la vida Romero, de León Felipe, porque yo me apellido Romero. Sufrir con Benedetti y llorar con su tregua. Conmoverme con Borges, que nos dice con su inefable genialidad en el elogio de la sombra. La vejez, tal es el nombre que otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi ha muerto. Quedan el hombre y su alma. Vivo entre formas luminosas y vagas que no son aún la tiniebla. Buenos Aires, que antes se desgarraba en los arrabales hacia la llanura incesante, ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro, las borrosas calles del Once y las precarias casas viejas que aún llamamos el sur. Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar. El tiempo ha sido mi Demócrito. Esta penumbra es lenta y no duele. Fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Mis amigos no tienen cara. Las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años. Las esquinas pueden ser otras. No hay letras en las páginas de los libros. Todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura, es un regreso. De las generaciones de los textos que hay en la tierra, solo habré leído unos pocos, los que sigo leyendo en la memoria, leyendo y transformando. Del sur, del este, del oeste, del norte, convergen los caminos que me han traído a mi secreto centro. Esos caminos fueron ecos y pasos, mujeres, hombres, agonías, resurrecciones, días y noches, entre sueños y sueños, cada ínfimo instante del ayer y de los ayeres del mundo. La firme espada del danés y la luna del persa, los actos de los muertos, el compartido amor, las palabras, Emerson y la nieve y tantas cosas. Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, a mi álgebra y mi clave, a mi espejo. Pronto sabré quién soy. Bueno, César Vallejo, Pessoa cuando escribe, llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Manuel Benítez Carrasco, García Lorca, Cervantes y muchos otros poblaron mi mente
para ayudarme a atravesar tantos sinuosos caminos, bien acompañada. Los libros han sido siempre mis mejores amigos. Amigos secretos, de esos que sorprenden. Amigos fieles, de esos que siempre están. Amigos incondicionales, de esos que todos queremos. Crecí entre libros y entre ellos quiero vivir. Me ayudaron a criar a mis hijos y me rescataron del naufragio de mi matrimonio. Otra vez la Beauvoir con su mujer rota, siempre conmigo. Además, tengo la sospecha de que los libros cambian. El mismo ejemplar se lee desde lugares muy diferentes según estemos atravesando por una u otra circunstancia. Durante mi formación como psicoanalista, tuve la fortuna de ser analizada por un lector incansable, que es también escritor, el doctor Juan Vives. Innumerables horas de diván fueron destinadas a hablar sobre literatura con el mejor de los interlocutores en materia de libros. Poder hablarle en un texto y saber que él sabía de lo que yo hablaba fomentó una alianza hoy indestructible. Además me presentó a Simenón, ¿cómo no agradecerle? He sido privilegiada, ni qué decirlo. Las letras son cobijas, frazadas calientitas para envolvernos en el frío. También para soñar, para imaginar y para llorar. Para descubrir cómo otros, tantos otros han entendido la vida. Cuando la pandemia nos obligó a permanecer más quietos, la peste y el amor en los tiempos del cólera fueron perfectos y solidarios compañeros. Por lo que cuando tropecé, por fortuna, con el infinito en un junco, me atreví a solicitarle a Vives que escribiéramos juntos algunas palabras en homenaje a nuestra incansable compañera, la literatura. La zaragozana nos cuenta cómo es que en las guerras, en las cárceles y en los campos de concentración ha sido la palabra, la que nos salva. Ha sido el bálsamo que nos lleva a algunos a poner su vida en riesgo con tal de acceder a ella. Entre muchos otros ejemplos, nos conmueve profundamente la historia que nos cuenta del Goethe en Dachau de Nico Rost, el traductor holandés que publicó durante la guerra textos de escritores alemanes despreciados por los nazis. Cuando es hecho prisionero en Dachau, consigue con gran dificultad escribir un diario. Entre algunas de sus frases, Irene nos obsequia generosa como es la siguiente. Quien habla del hambre acaba teniendo hambre, y los que hablan de muerte son los primeros que mueren. Vitamina L, literatura, y F, futuro, me parecen las mejores provisiones. La literatura como salvavidas. Para nuestra autora, escribir ha sido el salvoconducto para la denuncia de lo que tuvo que vivir en silencio, los abusos sufridos en su infancia, esos malos tratos que no se atrevió a denunciar por miedo a ser una chivata. En sus palabras, esas cosas que no se cuentan son precisamente las que nos es obligado contar. He decidido convertirme en esa chivata que tanto temí ser. La raíz de la escritura es muchas veces oscura. Esta es mi oscuridad. Ella alimenta este libro, quizá todo lo que escribo. Qué ganas de saber qué alimentó, esperen, la quiero poner, a la Yursenar para escribir su Adriano. ¿Qué movió a Murakami para la muerte del comendador? ¿Y qué comió Santiago Lorenzo para inventar a sus asquerosos? Qué ganas de conocer Combray. Para leer es necesario escuchar nuestra voz. Y es entonces que nos convertimos en testigos de nuestra historia. Y sin testigos es imposible elaborar. El reconocimiento del que nos habla bellamente Jessica Benjamin. La cito. El reconocimiento del daño sufrido o incluso causado por uno mismo restablece la posición del testigo que puede soportar el conocimiento de lo que es el dolor. Esta postura es esencial para recrear el sentido de un universo lícito en el que sabemos que algunas cosas no están bien, si bien ocurren. Es increíble lo tranquilizador que resulta y cuánto más cohesionado se siente uno cuando se valida que nuestro sentimiento es correcto o algo que está mal no está precisamente bien. Cuando nos tropezamos con un relato sobre el miedo en la niñez, sobre las complicaciones de la amistad, las dificultades en la pareja, acerca de la traición o el nacimiento de un hijo prematuro o, por qué no, la muerte de un amor, que casi todos hemos vivido y tantas otras experiencias casi inenarrables, nos convertimos en el otro. Es el otro quien me cuenta mi historia, el que me dice quién soy yo. En su interesante libro,
Irene nos habla también de las letras que se escriben en nuestro cuerpo, que nos recuerda a Yupiel de Anción. Nuestra piel es una gran página en blanco. El tiempo va escribiendo poco a poco su historia, en las caras, en los brazos, en los vientres, en los sexos, en las piernas. Recién llegados al mundo, nos imprimen en la tripa una gran O, el ombligo. Después van apareciendo lentamente otras letras, las líneas de la mano, las pecas como puntos de aparte, las tachaduras que dejan los médicos cuando abren la carne y luego la cosen. Con el paso de los años, las cicatrices, las arrugas, las manchas y las ramificaciones varicosas trazan sílabas que relatan una vida. Aquí tenemos a un experto en tatuajes, el doctor Julio, que a ver si nos platicas un poquito de eso. Qué interesante poder leer el rostro de los otros, descifrar el significado de sus marcas, adentrarnos en su mundo a través de sus lecturas. Somos criaturas sedientas de historias, es cierto. Identificarse con alguna protagonista, con algún personaje y desde ahí formar nuestro yo. El precipitado, nos dice Freud, de las diversas identificaciones. Qué fortuna poseer un pedacito de Borges en su Elogio a la sombra o de Shakespeare en su Otelo. Ya nos dijo Bloom que él fue quien nos inventó. Cuando Vallejo relata que su madre le leía historias por la noche calmando sus ansiedades, surge la necesidad en mí de agradecer a aquellos maestros que me leyeron un poema, invitándome a mí a sentir. Irene nos explica de qué manera escuchar un relato calmó su ansiedad y aquitó a sus miedos. La suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. De acuerdo con nuestra autora, el ritmo cataliza nuestros placeres, el sexo, la danza, la repetición y claro, también el lenguaje posee infinitas posibilidades ricas. Por esa razón, llevamos libros con nosotros, cito a Irene, o dentro de nosotros, a todas partes. También a los territorios del espanto, como eficaces botiquines contra la desesperanza. Los libros nos ayudan a sobrevivir en las grandes catástrofes históricas y en las pequeñas tragedias de nuestra vida. No poseemos más conciencia que la literatura. La literatura ha sido la salvación de los condenados, ha inspirado y guiado a los amantes, ha vencido la desesperación y tal vez en este caso pueda salvar al mundo. Los ejemplos de la literatura como salvavidas son infinitos y cabe citar algunos de los tantos que Irene nos comparte. Brodsky leyendo a Oden, Arenas a la Eneida, la Carrington a Unamuno. Ni duda cabe, la literatura puede ser el bálsamo eficaz para quienes están sometidos al abuso, al maltrato, a la privación de la libertad. Ya nos dijo la Tamaro que vayamos a donde el corazón nos lleve. Qué pena sufrimos cuando leemos en El infinito en un junco sobre la quema de libros. Tan peligrosos como frágiles, a lo largo de la historia son innumerables los ejemplos de las bibliotecas ardientes, de los libros prohibidos por la Iglesia, entre muchos otros, los de Freud. Claro, sin documentos la historia puede ser alterada. Así quienes no quieren que sepamos, quienes se afanan en ocultar la verdad, quienes se erigen como administradores del conocimiento, destruyen, modifican, alteran, sustituyen eventos por otros, nos cuentan mentiras al estilo orwelliano, queman papeles incendiando bibliotecas en el intento de manipular la historia. Irene también, claro, nos recuerda a Ray Bradbury en su Fahrenheit 451. Pobres de aquellos que se creen que se puede prohibir la lectura, de aquellos que no han viajado sin moverse de su casa, de esos que no saben que los cuentos son verdad, que los mitos nos poseen, que las musas nos inspiran y que Schopenhauer nos enseña a amar mejor. Los libros nos conectan con el pasado y en la extraordinaria metáfora de Irene, somos funambulistas caminando en ese hilo que nos lleva desde Egipto a Grecia, que sabe inventar su origen con Hesiodo, de ahí a Roma, en donde Plotina, la gran amiga de Adriano, le señala que una biblioteca es un hospital para el alma. Y así, cruzando las fronteras del tiempo y del espacio, podemos aprender de aquellos que escriben, que elogian la vida, que elaboran sus traumas, que desahogan sus penas. Podemos aprender a correr con Murakami, a amar con Fromm, a morir con Tolstoy.
Podemos saber qué se siente cuando una madre se suicida, con mi querido Oz en su historia de amor y oscuridad. Podemos despedirnos de un ser amado con los pasajeros del jardín de la Bullrich y podemos reconocernos en la tragedia de Sófocles. Todo esto podemos hacer leyendo. He de confesar que en mis primeros años la lectura fue un refugio, pero también un escape de la realidad. He de confesar también que gracias a mi trabajo analítico pude asirme de la literatura ya no solo para alejarme, sino también para acercarme a los otros. ¿Cuántas veces al conocer a alguien y reconocer sus lecturas lo sabemos de inmediato amigo? El protagonista del infinito es el libro, y el libro, según Vallejo, es una metáfora de cada ser humano. Somos frágiles y a la vez grandes supervivientes. Tengo a una amiga que quiere viajar a España a conocer a Irene. Yo pienso que con conocer su infinito, mi mundo ha sido profundamente enriquecido. Gracias. Gracias, Rocío. No me hiciste quedar mal cuando dije que eras una mujer muy culta. Muy bien, te felicito mucho. Gracias. Parafraseando un poquito algo que decía Alberto Moguel, parafraseando a Heráclito, dice, nadie se baña dos veces en el mismo libro, ¿no? Esto es interesante. Ahora los voy a dejar con la palabra de Juan Vives y las reflexiones que seguramente serán muy interesantes también. Desde no le aporta mucho. Juan, tienes la palabra. Muchas gracias, Julio. Quiero felicitar a Rocío antes que nada y decirle que me pone en un verdadero predicamento porque es todo un desafío después de su erudición, después de la exactitud de sus palabras, pero sobre todo de su lirismo a la hora de escribir. Entonces, sí me pone en un verdadero predicamento, pero la felicito mucho, su trabajo me pareció maravilloso. Bueno, yo titulé el mío La magia de Irene Vallejo. Irene Vallejo, una académica que es doctora en filología, está siendo la protagonista de un fenómeno de masas insólito. Es la autora de un bestseller que nos relata la historia del libro en la antigüedad clásica, Grecia y Roma. ¿Qué ha sucedido dentro de nuestra sociedad de masas tan cercana a la televisión y tan lejana a la lectura para que un libro tan erudito sobre historia antigua haya cautivado tanto a la gente? En primerísimo lugar, tenemos que dejar consignado que Irene Vallejo ostenta un estilo único, ameno y brillante, y ha logrado el difícil maridaje entre lo oculto y lo placentero, entre la erudición y la sencillez expositiva, entre el rigor propio de un investigador y la frescura de un estilo que, hay que decirlo, resulta cautivador. Se trata de un libro que es inclasificable y su primer borrador estuvo al servicio de la investigación realizada durante su doctorado, aunque pensaba que el suyo sería un texto impublicable. En esto influía mucho su director, quien no quería que ella relacionara cosas de la antigüedad con las del mundo moderno. Le criticaba este proceder como algo totalmente heterodoxo y pedía que excluyera del texto sus referencias al cine o a episodios personales de su propia vida. Constantemente trató de disuadirla de hacer un texto como el que luego resultó, al grado que llegó a pensar que su carrera como escritora había llegado a su fin. Fue luego de un tiempo en una sobremesa con Rafael Argullol, quien al conocer su proyecto la estimuló y alentó para que escribiera este ensayo literario. No es casual que este escritor catalán la hubiese acicateado para escribir sobre tan fascinante tema, pues él sabía muy bien lo que implica no tener memoria de lo acaecido en la historia del hombre. Sabía lo que sucede cuando los historiadores no cuentan con los documentos escritos que dan fe de las cosas, lo que dejó magistralmente plasmado en su novela La razón del mal. A partir de entonces, Irene Vallejo, luego de vencer una preocupación central en relación a la estructura de su texto, se pasó 4 años escribiéndolo.
necesitaba asirse a algo en un momento particularmente oscuro de su biografía, y escribir vino a representar una suerte de antídoto del sufrimiento. En este largo camino fue apoyada en su tarea por su madre y su marido, Enrique Mora, que también es profesor e investigador de Historia del Arte y de Medios Audiovisuales en la Universidad de Zaragoza. Si miramos desde un colorido prisma el título El infinito en un junto de Irene Vallejo, podemos advertir que esta autora nos ha regalado una suerte de pormenorizada historia del largo y a veces tortuoso recorrido que hubo de transitarse hasta que la humanidad lograra el registro de la palabra escrita y, por tanto, la posibilidad de no perder la memoria de lo ocurrido y pensado por los hombres y mujeres de todos los tiempos. Pero pronto, casi desde el primer momento, desde la Ilíada y la Odisea homéricas, las leyendas del Gilgamesh, desde la teogonía de Hesíodo, para solo mencionar lo más obvio en el recorrido de las letras occidentales, la historia se convirtió en literatura. Los hechos escuetos y fríos pronto se enriquecieron gracias a la creciente capacidad de fabulación, con la invención de la ficción. Por ello, la autora nos recuerda que las musas le dijeron al pastor Hesíodo: sabemos contar mentiras que parecen verdades y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad, que viene a ser una de las reflexiones más antiguas sobre la ficción. Y si miramos este maravilloso recorrido amenizado por una prodigiosa pluma de Irene Vallejo, desde el particular punto de vista de un psicoanalista, advertimos que viene a ser como una especie de continuación de los esfuerzos que ha representado la paulatina maduración, perfeccionamiento y estructuración de un aparato psíquico dotado, entre otras cosas, de una capacidad para el registro experiencial, lo que conocemos como la memoria. De alguna manera vemos este libro de Irene Vallejo, su énfasis sobre el lenguaje y sobre la necesidad de conservar la memoria, pero también sobre lo poroso que resulta el recuerdo y la capacidad de distorsión o fabulación de la mente, como un texto que conserva una línea de contigüidad con algunas de las investigaciones de Freud. Desde el proyecto de una psicología para neurólogos hasta su trabajo sobre el blog maravilloso, pasando por la famosa Carta 52 de su correspondencia con Fliess, que representan hitos en su constante intento por estudiar la función de la memoria en el psiquismo humano. En el proyecto, Freud teoriza que las neuronas phi son las de la percepción y, por lo tanto, siempre permeables y susceptibles de ser encendidas por los estímulos provenientes del exterior, mientras que las neuronas psi son las encargadas de ser impermeables con el fin de retener el impulso, no dejándolo salir y transformándolo en huellas mnémicas. El problema dicotómico entre percepción y memoria tuvo una revelación última en Freud cuando descubrió un adminículo que le fascinó y que dio origen a su trabajo sobre el blog maravilloso, en el que nos comunica su pasmo al advertir que un juguete infantil, el famoso blog, era un remedo del aparato psíquico y explicaba en la capa transparente de la superficie la capacidad de percepción, un estadio intermedio en el que se inscribe la experiencia sensorial y, en el fondo, el sustrato basal de la cera que guardaba los rastros de lo percibido, preservándolas de la impresión efímera original y pudiendo guardarlas como una memoria primordial. Un aspecto fundamental de sus indagaciones tuvo que ver con los desarrollos esbozados en la mencionada Carta 52, en la que nos enseñaba que la memoria se daba en diversos estrados del psiquismo simultáneamente y que el paso de un estrato a otro se logra gracias a una modificación del código empleado. A diferencia del lenguaje computacional, en el psiquismo los recuerdos no se guardan en línea, sino en paralelo, lo que da una riqueza única
e inimitable al aparato mental. Un solo evento tendrá diversas representaciones dependiendo del estrato psíquico en el que está guardado. De la misma forma, un solo relato está guardado en varias versiones, lo que nos lleva a entender la imposibilidad de recuperar la verdad histórica, así como la importancia de la fabulación, el mito y la creación de mundos ficticios. En el libro de Irene Vallejo se nos ofrece un viaje maravilloso a través del mundo de los libros, que fueron la forma que desde la más remota antigüedad usaron los seres humanos para preservar de su esencia efímera y volátil la memoria de diferentes sucesos, eventos o simples enumeraciones de cosas o genealogías de reyes. Desde las remotas tabletas de arcilla cocida que eran capaces de guardar los abigarrados signos de aquella primitiva escritura cuneiforme, pasando por los jeroglíficos egipcios hasta culminar con el invento del alfabeto por los fenicios, los esfuerzos del hombre pudieron finalmente encontrar un sustento de memoria mucho más firme que la de la mente de aquellos hombres y mujeres que estaban apenas iniciándose en un mundo civilizado e inventando las primeras normas a las que ya podemos designar como culturales. Desde las tabletas de arcilla que se apilaban, la piedra grabada imposible de transportar, los metales en los que la inscripción de textos era particularmente laboriosa y sobre todo muy cara. El gran descubrimiento egipcio del papiro, mucho más dúctil y flexible, que permitía enrollar los textos y por lo tanto guardarlos en las primitivas bibliotecas. Más adelante el pergamino, más durable que el papiro y susceptible de unirse las diversas pieles entre sí, formando los primeros códices, así como otros materiales múltiples y diversos, el marfil, los cuernos, huesos de animales, etc., hasta llegar al descubrimiento del papel y su milagroso complemento, la imprenta. Ha sido un largo camino para finalmente llegar a una etapa cuando la memoria no solo puede ser registrada con mucha mayor facilidad, sino guardada en libros mucho más prácticos de usar y atesorar en las bibliotecas. Como bien dice la autora, la invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo de nuestra tenaz lucha contra la destrucción. A los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz hemos confiado la sabiduría que no estábamos dispuestos a perder. Ahora bien, ¿cómo es que surgió y por qué la necesidad de llevar algún tipo de registro escrito? Algunos estudiosos han encontrado que los primeros textos encontrados en la remota Ur de los caldeos, las tabletas de arcilla de la más primitiva escritura cuneiforme, tuvieron que ver con la clase sacerdotal y su necesidad de llevar un claro registro de sus bienes, ya que eran ellos los que prestaban grano o terreno o ganado a los campesinos y ganaderos incipientes en la región comprendida entre el Tigris y el Éufrates en el cercano Oriente. En la cultura de aquellos tiempos se consideraba que todos los productos de la tierra, incluyendo los animales domesticados, pertenecían al dios local. Y los sacerdotes, obviamente, eran los únicos capaces de mediar entre dicho dios y el pueblo. Por lo tanto, eran también los depositarios de todos los bienes. La necesidad de anotar cuidadosamente en tablillas de arcilla los préstamos realizadas entre los diversos agricultores o ganaderos tenía que ver no solo con la necesidad de tener un recuerdo claro y eficiente, es decir, una buena memoria de la operación realizada, sino también como una forma de garantizar la riqueza de la clase sacerdotal, ya que con este método el campesino no solo era acreedor de lo que determinado sacerdote le prestaba o concedía, sino que su deuda quedaba inscrita en una tablilla y por lo tanto era una deuda contraída con la institución, o sea, con el templo.
En la ya mencionada correspondencia de Freud con Fliess, advertimos la lucha del creador del psicoanálisis con el problema de la memoria, ya que en sus comienzos pensaba que de esta función como algo mucho más permanente y fijo de lo que en la realidad es. De hecho, se dio cuenta de que en ciertas pacientes histéricas había una clara dificultad para diferenciar entre el recuerdo de un hecho y el recuerdo de una fantasía. Aquello que al principio creyó era el producto de la repetida y constante seducción de los niños a manos de los adultos, vino a ser, andando el tiempo, el relato de las fantasías de los infantes en relación con sus padres, con lo que descubrió al mismo tiempo el mundo de la fantasía, el mundo de la sexualidad infantil y el complejo de Edipo. En la famosa carta 69, aquella que rezaba "Ya no creo en mi neurótica", pudo desdecirse de sus teorías anteriores sobre el trauma infantil y entender que lo que escuchaba de sus pacientes histéricas era, en un buen número de casos, la rememoración de una fantasía erótica sobre los padres más que el recuerdo de un abuso sexual infantil. Aunque hay que dejar consignado también que Freud nunca renunció a dicho concepto de trauma infantil y que simplemente se dio cuenta de lo exagerado de sus primeras generalizaciones. El hecho es que desde estas primeras épocas del psicoanálisis, cuando era apenas algún torpe balbuceo sobre el psiquismo, Freud advirtió de la dificultad de confiar en la aparentemente fija función de la memoria. Esta pasó a ser una forma del recuerdo, pero de un recuerdo que se va modificando y alterando con el paso del tiempo. Un recuerdo que suele ser evanescente y frágil, una memoria que con demasiada frecuencia no reflejaba tanto el registro de los hechos, sino que más bien venía a ser una constatación de los deseos del sujeto. Es interesante cómo en una obra anterior ya Irene Vallejo le hacía decir al dios Eros: a los dioses nos provoca risa y a la vez nos fascina escuchar cómo relatan los mortales sus propias vidas. Casi sin querer, la fantasía empieza a rellenar los huecos que abren los remordimientos y el olvido. Y así los recuerdos de los humanos pueden ser totalmente imaginarios, pero nunca totalmente verdaderos. Podemos constatar que muchos de los esfuerzos de la humanidad por tener memoria, por dejar un registro de lo ocurrido y lo vivido, tiene que ver con lo evanescente que resulta en el ser humano esta función de la memoria. De ahí la necesidad de ponerla por escrito, dada la falibilidad de la misma y de la tendencia de los seres humanos, al parecer irremontable, de fabular más que recordar, de inventar el mundo en vez de acogerse a la realidad del mismo. El infinito en un junco, una de las explicaciones de la escritura, como vimos, tiene que ver con la necesidad de una suerte de objetivación de la memoria y con la exigencia de garantía en un método de mayor fidelidad para conservar el registro de los hechos. Mucha de la motivación de las primeras formas de literatura tuvieron las mismas pretensiones, ya que los documentos más antiguos que tenemos en lo tocante a la cultura occidental son los poemas homéricos, ambos intentando dar cuenta de, uno, hechos de guerra en la primera, la Ilíada, y un registro emblemático del retorno del guerrero, de sus aventuras y una metáfora de lo que es el camino de la vida y sus múltiples vicisitudes en la Odisea. Pero ambos monumentos literarios fueron durante mucho tiempo prodigios de memoria en la mente de los aedos que los recitaban y también de su subjetividad, agregaríamos nosotros. Afortunadamente, un buen día pudieron ser rescatados del olvido a través de su registro mediante la escritura. Sin embargo, lo rescatado, más que la memoria histórica de lo sucedido, fueron las sucesivas deformaciones literarias que ocurrieron con sucesos perdidos ya en la niebla de los tiempos.
Esta posibilidad de dejar constancia de las letras como fieles testigos de lo enunciado en un momento dado ha representado un momento privilegiado en la historia de la cultura. De ahí que sus orígenes adquieran la forma de leyendas, mitos, religiones, totemismos, etc. Pese a ello, como dice Irene Vallejo, conocer los hallazgos de nuestros ancestros nos ha inspirado ideas tan extravagantes en el reino animal como los derechos humanos, la democracia, la confianza en la ciencia, la libertad, la sanidad universal, la educación obligatoria, el valor de un juicio justo y la preocupación social por los débiles. Hace algún tiempo consignaba yo en un ensayo inédito sobre psicoanálisis aplicado a la literatura, un escrito de hace aproximadamente un siglo de otro escritor español que firmaba su vasta obra con el seudónimo de Azorín y que nos dejó constancia de esa fragilidad de la memoria en una pequeña novelita de 1928 titulada El caballero inactual, en la que consigna con toda claridad las inconsistencias de la memoria, de su paulatino empobrecimiento y de la rapidez con la que se va dando ese proceso de deterioro y de formación del recuerdo. Esa decadencia de lo evocado, según nos la relata Azorín, es un proceso mucho más temprano de lo que habitualmente suponemos. Cuando el protagonista del caballero inactual se va del lugar en el que vivió una serie de experiencias, al parecer imborrables, Azorín nos dice: al dejar el piso en el que estuvo durante el verano, luego de transponer la puerta, Félix comienza a preguntarse: ¿cómo era la puertecilla de servicio que había al final de un pasillo? Y por más que Félix se esfuerza por recordarlo, no lo logra. Solo puede constatar su primera sensación de tristeza al ver que comienza ya la disgregación de la imagen. Al dejar esa casita que ya comienza a velarse en la memoria del poeta, se ve una tabla blanca en la que se lee: se alquila. Gracias al ejemplo de este escritor, podemos constatar que la memoria es efímera y que en la experiencia de la vida solo cuenta el momento actual en el que estamos sintiendo las cosas. Sin embargo, en la escritura, en la obra de arte, quedan como fotografías y como monumentos una forma de registro que guarda una memoria un poco menos efímera que la humana. Esta volatilidad de la memoria provoca en ocasiones una necesidad casi compulsiva de registrar lo vivido en algunas personas que viven atormentadas con la angustia terrible de que su existencia caiga en el olvido. En un viejo trabajo consignaba el caso de Anaïs Nin, hija de un famoso pianista, que en función de la pérdida del padre y la necesidad de elaboración consecutiva a este evento, este proceso se convirtió en una necesidad de registrar sus hechos cotidianos de manera casi compulsiva, al grado de que llegó prácticamente a sustituir el registro por la vida misma. Consignar en sus diarios sus experiencias pasó a ser más importante que el vivirlas. De la misma forma podemos ver en ciertas obras contemporáneas de literatura esta necesidad de vencer al olvido, como es el caso del Ulises de James Joyce, nombre, por cierto, inspirado en aquel gran poema homérico, en el que el autor registró el pensamiento de un sujeto durante todo un día hasta sus más entrañables recovecos y tratando de no dejarse nada sin mencionar. De forma muy semejante, Marcel Proust, en su A la busca del tiempo de perdido, intentó no perder sus experiencias vitales, incluyendo el deleitoso sabor de una magdalena mojada en el té de la tarde, en un intento de preservar sus recuerdos de la acción destructora del olvido. Franz Kafka. Curiosamente, he mencionado dos autores que junto con el increíble Franz Kafka constituyen las tres columnas básicas que marcan con sus obras el inicio de la
novela contemporánea. En relación a las distorsiones de la memoria y a la imposibilidad de escribir una historia del hombre, ya que lo más que podemos aspirar es al relato de sus leyendas, rescatamos un interesante diálogo de Irene Vallejo con Javier Gomá acerca de las diversas formas de utopía y distopía escritas en la literatura. Discusión que nuestra escritora nos recuerda que las utopías tienen que ver con la imaginación, es decir, con mundos fantasiados, con lugares que no existen en la realidad. Son lugares ideales e inalcanzables y por lo tanto irreales. En este sentido, la abundante literatura sobre distopías, al revelarnos mundos desolados, intentan prepararnos con el fin de evitar caer en ellos. Cuestión aparte sería discutir si un mundo feliz, Fahrenheit 451 o 1984, han logrado concientizar a la humanidad, aunque tenemos argumentos para ser escépticos al respecto. Curiosamente, hablando de distopías, Irene Vallejo no menciona a los clásicos textos sobre el tema, sino que se refiere a dos películas paradigmáticas de mundos distópicos: El planeta de los simios, de Franklin Schaffner, de 1968, e Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, de 2001. Escalofriantes filmes sobre futuros, esperamos que ficticios. Irene Vallejo insiste en que el hecho de leer a los clásicos no tiene nada que ver con la erudición, sino que estas lecturas son las que nos ayudan a entender nuestros problemas actuales. Es en el mundo clásico que se creó el humanismo. La perversión de pensar que lo nuevo es bueno y lo viejo es malo e inútil es un equívoco. Al terminar, insiste en que la vida no tiene ningún sentido. Es la literatura la que implica un esfuerzo para encontrar ese sentido. Lejos de servir para evadirse lejos de la vida, leer es lo que más nos aproxima a ella. Después de todo, hay que entender que apocalipsis en griego quiere decir revelación, o sea, dejar salir lo que está oculto. De ahí el hecho primordial de que es a través de la lectura que hemos enseñado a los ojos a escuchar. Mirándolo desde otra de las caras del prisma, El infinito en un junco de Irene Vallejo es un largo y minucioso tratado de las diversas formas que han necesitado los seres humanos para hacer frente a sus respectivos eventos traumáticos en procura de elaboración y alivio de su propio sufrimiento. En este sentido, esta autora aragonesa seguiría la línea trazada por una legión de escritores, entre otras personalidades literarias, por Paul Auster, quien en la invención de la soledad nos enseña la estrecha relación existente entre los comienzos de su actividad creativa y la muerte de su padre, relación en la que su actividad literaria resulta una forma claramente elaborativa del evento traumático, como bien nos lo mostraron Rocío Arocha y Gabriela Mustri en su oportunidad en sendos trabajos sobre el tema. La primera autora establece los paralelismos entre el creador del psicoanálisis y Paul Auster, pues en ambos la creatividad tuvo mucho que ver con la muerte del padre. Freud admitió con claridad que su obra cumbre, La interpretación de los sueños, había derivado en realidad de la muerte de su padre, precipitándolo a un proceso de autoanálisis y de elaboración interna, mientras que también Paul Auster, en La invención de la soledad, hizo depender su carrera de escritor como algo iniciado luego de la muerte de su padre, quien a su vez era huérfano de padre desde los 7 años de edad, en virtud de que lo había asesinado su esposa al enterarse de que su marido había gastado los recursos de la familia con su amante, evento que propició que el hijo, que luego sería el padre de Paul Auster, fuese un hombre distante, huraño y con serias dificultades para relacionarse con sus propias emociones y con los afectos de los demás.
Como bien dejó anotado Rocío Arocha, la reflexión de Paul Auster fue: mi padre ya no está, y si no hago algo deprisa, su vida se desvanecerá con él. Este tipo de angustia es el que queda expresado en la posibilidad de la segunda muerte, según los conceptos manejados en la película Coco. En Auster, el objeto perdido, su padre, se convierte en un objeto de deseo de encontrarlo a través de la escritura. En el caso de Freud, el niño Sigismund recibió una severa admonición. Este niño nunca llegará a nada por haberse orinado en el dormitorio de sus padres. La herida narcisista infligida promovió una necesidad compulsiva en Freud en lograr éxito tras éxito con el fin de contradecir el dictum paterno vivido casi como una maldición. De alguna manera, así como Freud trató de demostrarle a su padre que él era un sujeto de valía, de la misma forma Paul Auster comenzó a escribir en un intento de darle voz a su padre para poder decir finalmente el secreto existente en un hombre torturado por una historia indecible. Pronto veremos cómo en Irene Vallejo, la necesidad de decir aquello que en su oportunidad fue indecible, la convirtió en escritora. Ya mencionamos la importancia del padre perdido en la obra de Anaïs Nin. En forma similar podemos advertir cómo al final de La vanidad de los Duluth, una suerte de autobiografía apenas disimulada del llamado rey de la generación beat, Jacques Kerouac, que abarca de 1935 a 46, este autor nos hace ver que fue la muerte de su padre la que marcó una clara línea divisoria en el transcurso de su vida. De esta suerte nos comunica que su padre murió en su butaca justo ante mis ojos y contemplé su cara en reposo y pensé, me has abandonado, padre. Este acontecimiento lo sacudió emocionalmente como nunca antes lo pudo imaginar. A partir de este evento nos dice, me instalé a escribir en soledad, con dolor, a escribir himnos e incluso oraciones hasta el amanecer, pensando, cuando esté terminado este libro, va a ser la suma y sustancia de todo aquello por lo que haya pasado en esta maldita vida. Estaré redimido. Siguiendo la senda señalada por Alush, Rocío Arocha nos confronta con una versión distinta a la postulada por Freud en Duelo y Melancolía, con relación a las pérdidas objetales, y se hace eco del concepto según el cual hay que tomar muy en cuenta lo que el muerto se lleva consigo mismo del sujeto en duelo, lo que promueve que además de estimularse un proceso elaborativo, este resulte interminable, pues el objeto perdido es insustituible. Obviamente, lo anterior hace bastante difícil la distinción clínica entre un duelo y la melancolía. Por su parte, Gabriela Mustri enfatiza el hecho de que la invención de la soledad de Paul Auster es una obra en la que la muerte del padre es el motivo para una serie de reflexiones en torno de la soledad y la memoria. Al comparar la lectura con el proceso de escucha que lleva a cabo un psicoanalista, Mustri evoca a Winnicott y sus enseñanzas relacionadas con el hecho de que no existe algo así como un bebé, sujeto impensable sin su madre. De igual forma, podríamos agregar, no existe algo así como un analizando si no se le piensa en interacción con un analista. Leer, de alguna manera, reproduce este estado de cosas, ya que así como no existe ningún libro que no haya tenido un creador que lo hizo posible, tampoco existe un libro si no es en relación con un lector que lo lee, escudriña y complementa. Sin embargo, y un tanto paradójicamente, que es lo habitual en el pensamiento de Winnicott, también teoriza sobre la existencia de un núcleo del self totalmente aislado y escindido en el que se da la mayor y más intensa intimidad existente. Es muy posible que en el caso concreto de la autora, El infinito en un junco sea la elaboración que representa esta obra monumental, tenga mucho que ver con tres eventos muy dolorosos en la vida de la autora y de carácter
claramente traumático. En primerísimo lugar, el haber sido una niña sujeta a bullying durante su infancia. Episodios apenas sugeridos en el libro, pero mejor explicitados en una de las entrevistas concedidas por la autora en México. En segundo lugar, la muerte de su padre, que es notorio, fue un evento de la mayor importancia en la vida de la autora, ya que se trata de una persona que junto con su madre amorosamente le llenaba de cuentos y de historias fabulosas la habitación de la niña antes de que fuera la hora de dormir. Se trata de la muerte de una persona que le enseñó a soñar, contándole las aventuras y desventuras de Ulises, relatos paternos que le mostraron a través de la fantasía de la existencia de otros mundos fantásticos, coloridos y llenos de aventuras inverosímiles. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, el haber dado a luz un hijo enfermo que requirió de cuidados intensivos y que seguramente significó una luz siniestro de angustias poco elaborables en su momento, ansiedades que requirieron de toda su energía y de una ardua dedicación de trabajo mental hasta que al final del túnel el hijo pudo remontar el peligro en el que originalmente estaba. Por fortuna, durante los 4 años que duró la escritura de su texto, paralelamente también su hijo fue mejorando. En relación al primero de dichos eventos traumáticos, Irene Vallejo ha contado cómo tuvo una revelación temprana de un mecanismo tribal, primitivo, predador. Me habían retirado la protección del grupo. La agresión llegó a adquirir un aire rutinario, habitual, poco llamativo. Los perseguidores se repartían los papeles. Uno era el líder y otros sus fieles secuaces. Inventaban motes para mí, hacían imitaciones grotescas de mi aparato de dientes. Me lanzaban esos balonazos cuyo golpe seco, cuyo aturdimiento todavía me parece sentir. Me rompieron el dedo meñique en clase de gimnasia. Disfrutaban con mi miedo entre mis 8 y 12 años. Hubo otras marginadas, no fui la única. Al final nos muestra cómo este acoso significó una de las motivaciones por las que decidió ser escritora. La violencia entre los niños, entre los adolescentes, se desarrolla protegida por una barrera de silencio turbio. Querer ser escritora ha sido una tardía rebelión contra esa ley. Esas cosas que no se cuentan son precisamente las que es obligado contar. He decidido convertirme en esa chivata que tanto temí ser. Podemos entender que no es poca cosa ser una niña sometida al maltrato de sus pares durante los años escolares. Esto puede ocasionar daños emocionales en ocasiones permanentes y en el mejor de los casos dejar heridas que aunque cicatrizadas no dejan de tener su amarga memoria escrita en el psiquismo infantil. Recuperar la memoria de la humanidad y del pensamiento en sus más primitivas manifestaciones, que es el tema formal de Infinito en un junco, es probable que tenga mucho que ver con lo escriturado en el psiquismo de la autora desde las etapas más primigenias de su ontogenia individual. En una conferencia de Irene Vallejo titulada Una declaración de amor a los libros, nos relata pormenorizadamente dichas experiencias de acoso. Estas son sus palabras. Yo también tengo mi pequeña historia, un recuerdo de un momento terrible en el que los libros me ayudaron a salir adelante. Cuando yo estaba en el colegio, sufrí esa experiencia, el acoso, y la recuerdo con absoluta claridad. Primero, porque faltaba la palabra. Entonces no lo llamábamos acoso, ni siquiera teníamos un término que explicase claramente en qué consistía esa situación o que diera la medida de su gravedad. Yo recuerdo que decía a los mayores, en el colegio se ríen de mí, en el colegio me pegan, y todos le quitaban importancia. Bueno, son cosas de niños. Eso también me sucedió a mí. Nos ha pasado a todos.
Y sin embargo yo sabía que no, que lo que a mí me estaba sucediendo no les pasaba a todos. El grupo me había dejado fuera, no tenía la protección de nadie, no había ninguna persona que se pusiera de mi parte. Me habían dejado sola, aislada. Y yo recuerdo ese dolor, esa sensación profunda de exclusión, esa unanimidad por la que a nadie parecía importarle los insultos, las humillaciones. Y a pesar de todo lo que recuerdo, por encima de todo, es el dolor de aquella ley del silencio, porque desde los niños lo peor que podía ser era un chivato. Este era incluso peor chivatarse a los mayores que pegar o ser cruel con un compañero. Y esta era la norma. No podías hablar a los adultos de lo que estaba sucediendo. No podías llamar a los mayores para que intervinieran y pusieran fin a la situación. Yo entonces me lo creí. Acepté que la única forma de dignidad que me quedaba era apretar los dientes, que no me vieran llorar y soportarlo todo. Y pasados los años comprendí el profundo error de haber aceptado esta ley del silencio. Y yo creo que haber sido escritora ha sido precisamente una tardía rebelión contra este silencio, porque si he aprendido algo es que aquello que nos dicen que no debemos contar es precisamente lo que hace falta decir. Y buscando entre mis papeles de aquellos años, he encontrado un relato que escribí, un relato en el que estaba buscando las palabras con las que contar lo que me pasaba, intentar explicármelo a mí misma y a los demás y curar mis heridas. Por eso creo que en este momento ese episodio de mi vida ha sido esencial para convertirme en escritora. Si pudiera hablar como esa niña de 8, 9, 10 años que sufría el acoso, le diría, todo va a mejorar, verás, el mundo es mucho más grande que el patio del colegio. Encontrarás personas que te comprendan, con las que identificarte, que aprecien tu creatividad, tu sensibilidad. Para terminar diciendo, los libros me ayudaron a mantener viva la esperanza. Pese a todo lo anterior, sabemos que Irene Vallejo conservó sus capacidades psíquicas más o menos intactas, ya que aunque no fue una lectora precoz, pudo realizar todos sus estudios por haber ganado siempre las becas para poderlos llevar a cabo. Es clara la motivación de decir, de informar sobre una situación de crueldad humana, poco comprensible para la niña Irene Vallejo, pero que determinó su vocación de escritora. Toda proporción guardada, nuestra autora nos vino a enseñar algo muy parecido a lo que Ana Sigal nos enseñó al decir que el verdadero crimen es callar. No hablar de la agresión, sea la natural agresión de los niños o el genocidio nazi, es de alguna manera perpetuar su ocurrencia. Lo increíble es que Irene Vallejo encontró una forma poética y de un lirismo fascinante para llevar a cabo su denuncia de la violencia y el dolor. Para ella, escribir se transformó en una necesidad vital. De hecho, desde los 8 años comenzó a redactar pequeños textos. Obviamente no es casual que esa fue la edad en la que empezó a sufrir del acoso de sus compañeros de escuela. Sin embargo, escribir no parece haber sido una empresa fácil, ya que hubo una época en la que lo que yo amo de la literatura se volvió contra mí, nos dice. Esa oscuridad también pertenece a mi historia. Dicho en otras palabras, su fuerte motivación tuvo que luchar contra resistencias también muy fuertes, contra esa parte oscura de sí misma que hubo de vencer para realizar lo que deseaba. Por su parte, en segundo término, la muerte del padre al que estuvo cuidando amorosamente durante su último año de vida hasta que sucumbió al cáncer, lo que siempre constituye un evento particularmente traumático, ocurrió poco antes de que la autora empezara la redacción de Infinito en un Junco. Con la muerte del padre constatamos la irremediable desaparición
de una de las personas que nos otorgaron el don de la existencia, que nos prestaron su persona y sus propias fantasías para que pudiéramos crecer y madurar. En el caso concreto del padre de Irene Vallejo, él fue la persona que le enseñó el don de la imaginación, el que plantó los primeros rudimentos de su ulterior capacidad de fabulación, el que le inició en esa irremediable avidez porque le contaran cuentos. Cuando la autora nos dice que los humanos somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a esos relatos aprenden a vivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de las palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Cuando nos explica todo lo anterior, es casi imposible no advertir que ella está haciendo referencia a experiencias personales y que nos está diciendo que los padres y sus cuentos fueron el medio ideal para alejar a los fantasmas alojados en el armario y bajo la cama, que gracias a los cuentos y la compañía de sus padres podía yugular sus terrores infantiles y sus miedos irracionales. Es también claro que el interés de Irene Vallejo por el rescate de la oralidad tiene que ver con su propia historia, dado que ella introyectó el amor por los libros desde los relatos orales de sus padres. De noche, unas veces el padre, otras la madre, le contaban cuentos antes de que ella se durmiera. De ahí su interés por rescatar el hecho de que en sus inicios la lectura se realizaba en voz alta. Desde los primeros siglos, nos dice, de la escritura hasta la Edad Media, la norma era leer en voz alta, para uno mismo o para los otros, y los escritores pronunciaban las frases a medida que las escribían, escuchando así su musicalidad. Dadas sus experiencias infantiles, no es raro que Irene Vallejo haya estado tan interesada en la oralidad de la literatura y que esto haya sido como un homenaje a su padre y sus relatos orales. Estos fueron los comienzos de su amor por las palabras y más adelante lo que le llevó desde esta oralidad primaria a su ensayo escrito. La llevó al empleo de técnicas parecidas a las que vemos en Las Mil y Una Noches o en el Decamerón. Lo anterior nos habla de una forma de acceder al conocimiento desde una vertiente claramente placentera. Se trata de la gratificación del impulso epistemofílico. Esto hace explayarse sobre el placer casi erótico de la lectura, de gozar un libro. Solo mucho más adelante, al abandonar la oralidad, el lenguaje experimentó reajustes arquitectónicos. La sintaxis desplegó nuevas estructuras lógicas y el vocabulario se volvió más abstracto. La prosa se convirtió en el vehículo de un sorprendente universo de hechos y teorías. El oficio de pensar. El mundo existe gracias a los libros y la lectura. Como ya hemos visto, la muerte del padre fue un evento de importancia central en su vida y determinante en su creatividad. Es claro, sin embargo, que estos afectos cariñosos siempre están teñidos de elementos ambivalentes y contradictorios. Recordemos que en el imaginario colectivo, el padre es el depositario del famoso complejo de Edipo, del que la niña fantasea le dará un hijo, pero que al mismo tiempo es la fuente de una particular frustración, ya que al final del día es el padre quien se acuesta con su esposa, la madre, y no con las ilusiones de ella. De igual manera, no hay que olvidar, y no creo que sea indiferente, que Irene Vallejo se embarazó en momentos cercanos a dicho fallecimiento, y que según Freud, la mujer yugula su complejo de castración, desplazando su deseo de tener un pene por el deseo de tener un hijo. Hipótesis muy cuestionable de Freud. La muerte del padre es particularmente dolorosa en las mujeres, sobre todo cuando la relación ha sido tan intensa como lo fue en el caso de Irene Vallejo, y porque, como sabemos muy bien, por el caso de Ana O. de Breuer y por algunas de las pacientes del propio Freud,
consignadas en estudios sobre la histeria, haber estado al cuidado del enfermo hasta su muerte deja una buena dosis de problemática psíquica no desdeñable y relacionada con los estados de ensoñación y fantasía que dicho duermevela propicia. Finalmente, en tercer término, casi no existe la posibilidad de transmitir la angustia y el dolor experimentado ante un hijo que nace enfermo y que se debate entre la vida y la muerte. Una criatura enferma en esa etapa de máxima indefensión y vulnerabilidad, cuando los recursos orgánicos son aún pobres y mal organizados, promueve la mayor de las angustias y desesperación en sus figuras parentales. La necesidad de servir de férula para una vida endeble, de poner al propio yo al servicio de la sobrevivencia del otro, son elementos que andando el tiempo requerirán de un prolongado trabajo elaborativo. En un momento dado de su obra, Irene Vallejo nos confiesa: siempre fui la pesimista oficial de la familia. De hecho, empecé a escribir este ensayo en unas circunstancias personales teñidas de tinieblas. Su hijo, que pasó varios meses en la unidad neonatal, poco a poco pudo ir remontando su condición patológica. Hasta el niño Pedro actual, de 8 años, que pasea por su casa entre montañas de libros. No queremos dejar este breve resumen sin considerar la posibilidad de que aún exista un cuarto factor adicional cuya influencia sería como una suerte de telón de fondo de la vida misma de la autora, y que tiene que ver con el hecho de que sus padres decidieron no tener hijos mientras el dictador Francisco Franco viviera. Irene Vallejo nació 4 años después de la muerte del dictador y pensamos que este tipo de circunstancia puede dejar algún tipo de transmisión transgeneracional de padres a hija y colorear de manera definitiva parte de sus concepciones sobre la libertad, la democracia y la imperiosa necesidad de conocer el pasado, esos tiempos remotos que no por no haber vivido en ellos dejan de tener la máxima importancia en el curso y característica de nuestras vidas. Otra determinante de los aspectos estructurales entre los que la vida de Irene Vallejo se implantó tiene que ver justamente con el entorno en el que nació y creció, los libros. Esta atmósfera libresca no dejó de ser fundamental en relación a su vocación ulterior. En una conferencia de Irene Vallejo titulada Una declaración de amor a los libros, nos dice: yo vengo de una familia donde todo el mundo ama a los libros y son grandes lectores, por una rama y por la otra. Yo creo que las letras de nuestro ADN se deben juntar unas con otras para formar historias. Los libros estaban en mi casa antes de que yo llegara, reproduciéndose, multiplicándose y amenazando con expulsar a mis padres. Y tuve la inmensa suerte de que desde que era niña me llevaban a las bibliotecas, a las librerías, y yo era muy feliz en esos lugares y en los reinos de papeles amontonados, donde yo escalaba por pilas de libros, donde los libreros estaban como centinelas, contemplando ese amor por los libros que nos llevaba a todos allí. Pero el momento más especial todos los días era cuando me contaban cuentos antes de dormir. Se me ha quedado especialmente grabado un día, una noche, en la que mi padre empezó a contarme la historia de un tal Ulises, un navegante que se lanzó a las aguas para buscar el camino de regreso a su casa, a su hogar, con su mujer Penélope, con su hijo Telémaco. Y esa historia me deslumbró hasta tal punto que me volví una mitómana empedernida. Yo me enamoré de Homero. De hecho, estudié filología clásica porque quería leer a Homero en su propia lengua, para culminar afirmando que al final lo que la escritura, lo que los libros, lo que las historias hacen por nosotros es dar sentido a la experiencia. Y todo lo que da sentido a la experiencia, lo que nos salva, lo que puede desaparecer.
Como podemos advertir, para Irene Vallejo los libros son un instrumento de salvación y sus contenidos son aquello que trata de ofrecerles algún tipo de explicación mítica, legendaria, fabulosa e inventada, pero absolutamente indispensable para transitar por la vida. En cierto sentido, podemos entender que El infinito en un junco es la historia de una angustia, del pavor de perder el tesoro más importante de los seres humanos, los seres queridos con los que se han hecho vínculos fundamentales y trascendentes, así como el temor de perder sus propios pensamientos, sus ideas, sus fantasías e invenciones, sus mentiras y sus verdades, sus mitos y su historia. De alguna manera se trata de una obra que intenta yugular al fantasma del olvido y de la muerte. En este sentido, su tesis es muy semejante a la de Becker, quien en El eclipse de la muerte nos enseñaba que todas las obras de los seres humanos, desde la construcción de carreteras hasta las creaciones pictóricas, desde la bomba atómica hasta los poemas líricos, todos han sido una forma de enfrentar el terror ante la muerte y el olvido. Es interesante que una de las películas que más impacto tuvieron en el pasado reciente fue Coco, creada por el grupo Pixar para Disney, filme en el que se habla del concepto de la segunda muerte. Según los creadores de esta maravillosa fábula, los seres humanos tienen su primera muerte cuando fallecen, pero en realidad siguen vivos en tanto haya alguna persona en el mundo que los recuerde. En el momento en que ya no hay nada, no hay nadie que tenga memoria de ellos, sobreviene esa segunda muerte, lo que implica su desaparición definitiva y para siempre. Hay algo de cierto en dicha alegoría, o mucho, ya que entendemos que Homero, Sófocles, Esquilo, Eurípides y Aristófanes no morirán nunca, como tampoco morirán Dante, Petrarca y Boccaccio, Cervantes, Shakespeare, Goethe y Víctor Hugo. Mientras que el resto de los mortales, millones y millones de personas, han muerto ya sin remedio en la memoria de los que les sobrevivieron. Es decir, son seres humanos que sin remedio murieron ya su segunda muerte. Es muy posible que la motivación para la escritura, como bien dice Irene Vallejo, tenga que ver con la necesidad de dejar una constancia de vida, de conjurar al fantasma de la muerte, como bien dice Becker y confirma la cinta fílmica Coco. En otro orden de ideas, es claro que uno de los intereses, entre otros muchos, de Irene Vallejo fue la de rescatar el papel de las mujeres en esta historia de los libros. De hecho, nos hace saber que el primer autor del mundo que firma un texto con su propio nombre es una mujer. 1500 años antes de Homero, Edewana, poeta y sacerdotisa, escribió un conjunto de himnos cuyos ecos resuenan todavía en los salmos de la Biblia. Los rubricó con orgullo. Era la hija del rey Sargón I de Acab, que unió la Mesopotamia central. Esta sacerdotisa acadia, Edewana, vivió hace más de 4.300 años y su obra es anterior a la de Homero y también a la del autor del poema de Gilgamesh. Uno de los aspectos más interesantes en relación a esta pionera de la escritura femenina es que desde aquellos remotos tiempos esta sacerdotisa nos reveló el secreto de su inspiración artística. Decía que ella recibía su inspiración de la diosa Inanna, la que se apoderaba de su cuerpo y luego ella simplemente daba a luz las palabras de sus poemas religiosos con los que la diosa le había impregnado. Se trata desde su contextualización de un auténtico parto, por lo que en Edewana podemos ver esa mítica conjunción de la producción artística y la reproducción, como parece que ocurrió con la propia Irene Vallejo con El infinito en un junco. Siguiendo su interés por el papel de las mujeres en la literatura antigua, Irene Vallejo también menciona los ejemplos en Grecia de mujeres como Safo,
que en su tiempo hizo escuela, así como de Aspasia, una hetaira nacida en Asia Menor, quien según el testimonio de Sócrates había sido su maestra y que luego se casó con Pericles. Mujer particularmente inteligente, se dice que ella era la que le escribía sus discursos, material que luego sirvió de inspiración en el pasado reciente a sendos discursos de John F. Kennedy y de Barack Obama. Una muestra más de este interés, ahora ya con mujeres de nuestro tiempo, tiene que ver con una conferencia ofrecida el mismo año en que publicó su obra cumbre titulada Ana Akhmatova, Escribir mientras el mundo enloquece alrededor, en la que aborda la obra de esta gran poeta petersburguesa. No es casual el interés de Irene Vallejo por esta poeta rusa Akhmatova, dado que como ella, la gestación de su primer libro coincidió con la gestación de su primer hijo. Entre marzo de 1912, que nace impreso su primer libro, y el 1 de octubre, que nace su hijo, Ana ve crecer en su cuerpo una geografía cambiante de deseos, de alegrías, de temores. Nos explica Alberto Ruiz Sánchez, otro enamorado de esta poeta rusa a la que dedicó un interesante y erudito estudio. También es importante constatar desde la perspectiva de nuestra disciplina que Irene Vallejo nos ofrece noticias sobre los antecedentes remotos de la curación por la palabra. En relación con este tema nos dice, Antifonte fue un auténtico pionero que podría figurar en la vanguardia del psicoanálisis y las terapias de la palabra. El ejercicio de su profesión le había enseñado que los discursos, si son efectivos, pueden actuar poderosamente sobre el estado de ánimo de la gente, conmoviendo, alegrando, apasionando, sosegando. Usaba el fármaco de la palabra persuasiva para curar la angustia y, según nos dicen los autores antiguos, llegó a hacerse famoso por sus razonamientos sedantes. Agregando posteriormente que Antífonte fue el primero que tuvo la intuición de que sanar gracias a la palabra podría convertirse en un oficio, que obviamente es el nuestro ahora. También comprendió que la terapia debía ser un diálogo exploratorio. La experiencia le enseñó que conviene hacer hablar al que sufre sobre los motivos de su pena, porque buscando las palabras a veces se encuentra el remedio. Es claro que cuando Irene Vallejo se obligó a hablar sobre aquello que había callado tanto tiempo, esas elaboraciones fueron claramente curativas. Habiendo leído ese prodigio titulado El infinito en un junco, y embelesado por el estilo y frescura de su autora, fue inevitable desear saber más sobre ella. Por tanto, me di a la tarea de complementar mis conocimientos sobre Irene Vallejo, escuchando las conferencias a las que pude tener acceso y leyendo los libros de divulgación periodística en los que integra la difícil tarea de comentar sucesos de la vida contemporánea con elementos de la Grecia y Roma de la cultura clásica occidental, con una habilidad poco común. Así como una obra anterior titulada El silbido del arquero, en la que Irene Vallejo, a la manera de Margaret Atwood en Penélope y las 12 criadas, nos remite al mundo que desde las cenizas de la destruida Troya desemboca hasta Virgilio, quien cediendo a regañadientes a las aspiraciones megalomaníacas del emperador Augusto, cuyos éxitos militares le hicieron creerse un dios, tuvo que inventar en la Eneida un pasado glorioso para la nación romana y tomar a Eneas como artífice de un mito en el que, siguiendo de cerca el modelo de Homero en la Ilíada, cantara la grandeza de su emperador. Es clara la denuncia de Irene Vallejo en relación a la imposición de Augusto sobre uno de los más grandes poetas latinos, con el único deseo de perpetuar su narcisista memoria y para poder darle a Roma un pasado ilustre que no tenía. La necesidad de una figura heroica y mítica promovió que el augusto monarca requiriese de una leyenda falsa y amañada
sobre los orígenes de un imperio que había desembocado en su reinado. En este caso no se trata de una memoria de lo acaecido, sino nuevamente de algo que se instituye a la historia y que fue inventado por un poeta con el fin de crear una genealogía heroica y ficticia por encargo de su emperador. Es impactante la grandeza del monumento literario creado por el primer poeta de Roma, y he de confesar que una relectura de la Eneida ahora, con ojos actuales, es muy distinto de los de mi primer abordaje en tiempos juveniles, y me ofreció una obra de belleza singular y de una profundidad excepcional. Es claro que Irene Vallejo nos da su propia y personal visión de las cosas, inspirada, según su propia confesión, en el libro sexto de la Ilíada de Homero y en las palabras del legendario Bardo, quien sentenció: en lo sucesivo, los poetas cantarán nuestros sufrimientos a generaciones que están por nacer. A lo que nuestra autora agrega de su cosecha, de que de la vendimia del sufrimiento brota el vino de las leyendas. Al final, el silbido del arquero le sirve a la autora para expresar un rendido homenaje a un Virgilio que luego de remontar sus bloqueos y habiendo finalmente encontrado su propia voz, nos legó su inmortal Eneida, obra imperecedera que al final quiso quemar por considerar que luego de trabajar 10 años en ella, pensaba que estaba incompleta y malograda. Como dejó dicho nuestra autora, Virgilio no llegó a saberlo, pero ha escrito una obra más duradera que el propio Imperio Romano, lo cual no es poca cosa. Finalmente, en una colección breve de artículos periodísticos titulado Alguien habló por nosotros y publicado en el 17, Irene Vallejo, con su muy especial maestría y sensibilidad, ya había dado muestras de poder arreglárselas muy bien para mostrarnos en un lenguaje llano, pero no carente de rigor, las coincidencias, similitudes o simples repeticiones de algún suceso actual y sus antecedentes en algún pensador o suceso de la Grecia clásica o en los avatares del Imperio Romano. En estos escritos, la autora nos deja ver, entre otras cosas, algunas de sus inquietudes políticas e ideológicas. Por ejemplo, al hablar de las democracias, la autora nos advierte sobre el peligro más importante de estas desde sus antecedentes en la Hélade. Es la llamada demagogia. Los demagogos se presentan como salvadores en momentos de aguda crisis y si logran atraerse el favor popular, pueden cambiar el rumbo del régimen político hacia derivas más autoritarias. Obviamente la posibilidad de la destrucción de los libros por razones políticas paranoides o de crasa ignorancia es algo que preocupa particularmente a Irene Vallejo. No se trata ya de la famosa Biblioteca de Alejandría ni de las lamentables quemas de libros durante la Edad Media. En tiempos contemporáneos y más allá de las quemas de libros propiciadas por el gobierno nazi de Adolf Hitler, más allá de las quemas imaginadas por Ray Bradbury en Fahrenheit 451, nos encontramos con que en la historia española tan reciente como durante el periodo llamado de la transición, a partir de la muerte del dictador Francisco Franco hasta la estabilización de un gobierno, durante largos meses, el apogeo duró desde 1976 hasta la primavera de 1977, librerías de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Pamplona, Tenerife, Córdoba, Tolosa, Guecho, Valladolid y otras ciudades fueron objetivo de una serie de atentados que recuerdan la atmósfera de los últimos días berlineses de François Frenkel. En sus comunidades justificaban sus acciones por la presencia de libros marxistas, liberales y de izquierda en las librerías. También nos ha recordado para prevenirnos sobre futuros atentados que apenas en 2009, en un disparatado intento de censura, Amazon borró sigilosamente de los Kindles de sus clientes la novela
1984, de George Orwell, alegando un supuesto conflicto de derecho de autor. No sabemos si Amazon era consciente del simbolismo literario implícito. En 1984, los censores gubernamentales borran toda huella de la literatura molesta para el gran hermano, arrojándole a una incineradora a la que denominaron el agujero de la memoria. En un volumen posterior publicado sobre las mismas bases periodísticas, titulado El futuro recordado del 20, la autora entreteje el difícil arte de mostrarnos los remotos antecedentes de las actuales preocupaciones aparentemente tan nuevas e inéditas. Para terminar, deseo mencionar la muy generosa entrevista concedida por Irene Vallejo en la Fundación de las Letras Mexicanas, donde pudo dialogar ampliamente con Juan Villoro, y que recomiendo especialmente para todo aquel que desea aproximarse a la vida y entretelas de la creadora del infinito como un junco. Con sus angustias al dar a luz a un hijo con una rara enfermedad, poco antes de escribir este texto, escritura que le sirvió de elaboración y terapia para evitar que la enfermedad invadiera todas las esferas de su vida, al tiempo que era vivida como una suerte de refugio. Dividir su tiempo en la elaboración del duelo por la reciente muerte de su padre, en sus visitas al hospital para estar con su hijo, así como el centro de rehabilitación, y por las noches ir escribiendo el infinito en un junco, significa a nuestra manera de ver que estamos en presencia de una mujer de una fortaleza emocional de excepción, lo que le permitió enfrentar su zurdería y su constante sensación de inadecuación en un mundo diestro y sus propias oscuridades internas, tarea que ha podido realizar con éxito Irene Vallejo, una escritora particularmente dotada, sensible, inteligente y sencilla, que además ha sabido conservar su maravilloso sentido del humor. Muchas gracias. Gracias, Juan, por este trabajo tan completo, tan extenso, pero muy completo. Les voy a leer rápidamente. Paula Palacios los felicita y dice que ella tiene un grupo de estudio de lectura donde leen a Irene Vallejo y le encanta. Liliana Hernández, maravilloso, Rocío, una delicia escucharte. Graciela Villarreal, felicidades, Rocío, es una maravilla escucharte. Maru Medina, bravo, Rocío. Mercedes Barrientos, me encantó, Rocío, disfruté cada palabra. Gabriela Ruiz, felicidades, Rocío, me conmoviste hasta el tuétano. Me encantó, Rocío, te dice Ivette Ginsburg también, un abrazo. Liliana Arocha, creo que hace pariente tuya, ¿verdad? Increíble presentación, llena de amor y sensibilidad, felicidades. Gracias, Liliana, por también transmitir toda la ternura y el cariño. Luisa Yasmín, extraordinaria, gracias por permitirnos conocer un poco más a una mujer única. Muchas felicidades por esta interesantísima disertación. Ivette Ginsburg, Juan, mil felicidades, muy bueno. Paula Palacios, mil felicidades a los dos, me encantó. Verónica Aguilar, muchas gracias, muy interesante y como siempre, gracias por ser tan generoso. Felicidades, muchas gracias. Muchas felicidades, Juan y Rocío, increíble. Bárbara Villarreal. Adriana Villarreal dice, Juan y Rocío, qué increíble, culta y agradable presentación. No sé si quieran agregar algo. A mí me hizo pensar mucho los ambos textos, ¿no? Me vinieron dos autores en una frase. Uno de ellos es Jacques Derrida, que dice, el soñante transita en un bosque de escritura. ¿Sí? Y por otro lado, me llegó también esta que dice de Marc Augé, que dice, dime qué olvidas y te diré quién eres. Con todo esto que habla de la memoria, Juan, etcétera, etcétera. No sé si quieren agregar algo más, Rocío, Juan, alguien de los que está ahí, capaz que podemos abrir el micrófono y que comenten o digan algo. Tenemos todavía unos 6 minutitos antes de terminar. Claudia Pierre dice, disfruté mucho, gracias por tan valiosa información. Silvia Becerril, felicidades, excelentes ponentes. ¿Sí? Paula Palacios está pidiendo la palabra. A ver, ¿te pueden dar abrir el micrófono, Paula? Javier, ¿le puedes abrir el micrófono? Ya está abierto. Ya. Ya está abierto.
Ah, pero no le escuchamos. El No, no. volumen de tu... No te escuchamos, Paula. ¿No puedes subirle el volumen a tu computadora? A lo mejor la tienes en mute, tu computadora. Sí, debe ser eso. Porque la del lenguaje de señas ya se fue. ¿No? Bueno, mientras Paula arregla tecnológicamente el asunto, o lo puedes escribir en el chat si quieres, Paula, también. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Espérenme tantito. Alguien ponga la manita para que lo veamos. O si no, a través del chat. También lo puedes escribir a través del chat. Hola. Hola. No. No. No, ¿verdad? Olvidé que en mi computadora no puedo, no me pueden escuchar, no sirve el Ahorita te estamos micrófono, escuchando muy Ahora sí se bien. te oye. pero ya me puse en el celular. Pues háblanos por el Ah, celular, ok. no importa. Lo que quería comentar es que me agradó muchísimo la plática de hoy porque a mí me gusta leer, aparte de ser psicoanalista, me gusta leer y justamente con esta cuestión de la pandemia, en que yo estaba pues más con la cuestión de la atención por de forma virtual, meterme en conversatorios y todo, dije voy a hacer algo que me guste y que me distraiga de todo esto, ¿no? Y también de una enfermedad que debuté y decidí regresar justamente a una sala de lectura que se llama El Juglar. Alguien preguntó, esta sala de lectura ya tiene, si no me equivoco, 25 años de estar, pertenece a Conaculta y sesiona los martes de 5 a 7 de la tarde. Lo digo porque alguien preguntó. Es en este momento virtual y en ocasiones es presencial. Y en esta sala de lectura es donde yo tuve el acercamiento al infinito en un junco, ¿no? Incluso checando, Irene Vallejo mencionó que el título del libro lo hizo en honor al filósofo Pascal, que hablaba de un junco pensante, ¿no? Y de esta cuestión de lo material que son los libros, pero que a la vez son infinitos en cuestión de que nos remiten, o sea, a través de ellos se puede estar presente los pensamientos, los versos, ¿no? Pues todo esto. Y como creo yo que también esta pandemia favoreció que se conociera más este libro, no solo porque la lectura fue también uno de las artes que muchas personas nos arropamos, digamos, ante esta cuestión de pandémica, que fue algo insólito, y entonces, pues fue encontrar un libro que yo diría que es mágico, porque es cómo está escrito, cómo se plasma toda la cuestión erudita que tiene esta mujer, pero también todo ese amor, ¿no? que tiene hacia los libros y de una manera que parece que lo está platicando, ¿no? Que está en una cuestión oral, no solamente escrita, la forma en que ella lo escribe y cómo entrelaza pues acontecimientos y también la cuestión personal en donde pues sí, la lectura, la escritura, la lectura, la escritura le han ayudado a transitar por cuestiones dolorosas y que es parte de lo que también muchos de nosotros también luego hacemos, ¿no? Irnos a leer, a escribir, a las artes que son
un remanso para nuestras almas. Era todo lo que quería comentar. Gracias, Paula. Muchas Siguen gracias, escribiendo Paula. cosas. Luisa Yasmín dice, explorar tan a fondo el alma humana lleva a la reflexión de nuestra propia historia de vida. Encontré en el fondo de mi memoria muchas coincidencias de infancia, relación paterna y todo lo que la memoria oculta y el alma grita. Gracias, Rocío y Juan. Luisa Yasmín. Liliana los manda a felicitar otra vez a los dos. ¿Sí? Beatriz Prieto dice, gracias por su sensibilidad para expresarse, para hablar del otro, en este caso de Irene Vallejo. Sus personalidades y distintos enfoques han sido un placer escucharlos, además de ser muy interesantes sus ponencias. Mil gracias. Todo el mundo los felicita, a los dos. Y bueno, pues desafortunadamente Cronos siempre es el que le echa el agua a la fiesta para que se acabe, como buen aguador. Entonces, pues creo que agradecerles a Rocío y a Juan esta excelente presentación. Fue muy interesante y yo creo que da para más adelante. Muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y seguiremos haciendo más eventos de este tipo. Un abrazo y bueno, gracias Juan, gracias Rocío, hasta luego, buenas tardes. Gracias, gracias Juan. Gracias.